Bien, con este video vamos a continuar lo que es el curso de mecánica vectorial que se había dejado hace tiempo. Vamos a analizar en esta ocasión un problema que nos pide lo siguiente. Determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula. ¿Cómo procedemos a resolver este tipo de problema o qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Aquí si nos damos cuenta, cada uno de los ángulos directores de la fuerza 2 están casi completos, pero todavía nos falta calcular el que está medido con respecto al eje Z. Si nosotros recordamos, ya visto hace tiempo, es que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado beta más el seno cuadrado gamma igual a 1. Aquí, ¿qué ángulo es el que estamos buscando? Estamos buscando el ángulo que está medido con respecto al eje Z. Vamos a tomar, es este ángulo el que tenemos que encontrar. ¿Cómo procedemos con esto? Vamos a tener que el seno gamma es igual a raíz cuadrada 1 menos coseno cuadrado alfa menos coseno cuadrado. Ya tenemos esta parte. ¿Qué es lo que prosigue? Tenemos que sustituir. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 menos el coseno cuadrado. En este caso, ¿cuánto es el ángulo alfa? Recordemos que el ángulo alfa es medido con respecto al eje X, el ángulo beta medido con respecto al eje Y y el ángulo gamma medido con respecto. Entonces, alfa es igual a 45 menos coseno cuadrado de beta. ¿Cuál es el ángulo beta? 30 grados. Ya tenemos esto realizado entonces. Una vez procedemos a resolver y esto cuánto nos va a dar 0. ¿Ok? El coseno alfa, de hecho, un error, voy a corregirlo. Gamma. En esta parte era donde estaba el error. Ya tenemos seno de gamma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar ese ángulo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aplicar el inverso del coseno, que es el inverso. Seno inverso 0.5 da un valor igual a. Ya tenemos esto realizado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo único que tenemos que hacer ahora es calcular magnitud, ángulos, directores. En este caso, de la fuerza resultante. Aquí muchos se preguntarán, ¿por qué es 20 grados? Si nosotros sacamos el coseno inverso, 0.5, haber dado cuenta, nos da grados. Pero ¿cómo está medido este ángulo? ¿Con respecto a qué lo estamos midiendo? Estamos midiendo con respecto a esto de aquí. Si nosotros lo visualizamos, tenemos el plano. Vamos a verlo de lado, mirando X de frente, Y y Z. Obviamente aquí está en la parte negativa. Si nosotros nos damos cuenta, calculamos el ángulo de aquí. Es igual a 60. Pero el ángulo siempre se mide desde el punto de origen, desde esta parte, desde Z positivo. Tenemos Z positivo y Z negativo. Entonces nos está dando esto. ¿Qué es lo que queremos? Este ángulo de acá. Entonces, lo único que hacemos es restar. ¿A qué le vamos a restar? A 180. 180 grados menos 70 grados que tenemos aquí nos va a dar un valor de, porque es el ángulo de aquí el que nos interesa a medir. Entonces, ya que tenemos esto de aquí, procedemos a realizar lo siguiente. Ya que tenemos esto, entonces, hacemos lo que sigue. Tenemos
F1 va a ser igual a 450 por el coseno, caso, de 45. Si nosotros nos damos cuenta, estamos determinando esta componente de aquí. Estamos viendo la proyección de nuestro vector de fuerza. Por eso es que estamos usando el coseno. Si fuera el seno, sería la componente de este lazo. Esto es por puras relaciones trigonométricas. ¿Okay? Entonces tenemos coseno de 45. Ya tenemos la proyección de esta parte. Ahora nos falta la proyección a lo largo del eje X. Nosotros ya tenemos esto de aquí. ¿Cuál es la proyección en el eje X? Esta dirección. Que sería entonces, vemos nuestro triángulo rectángulo, entonces sería seno 30. Ahora bien, ¿esto en qué sentido? ¿Va a ser positivo o negativo? Si nosotros nos damos cuenta, esto va a ser positivo en esta dirección y negativo en esta. Vamos a tener valor negativo en menos i, el vector unitario, porque estamos especificando la dirección. Entonces vamos a tener que eso va a ser más 450. Sacamos nuevamente nuestra proyección. En este caso, esta de aquí va a ser la misma. Va a ser coseno grados. Y ahora nos interesa la proyección en el eje Y. Esta de acá. ¿Cuál va a ser esa proyección? Va a ser entonces el coseno grados. Después, ¿qué vamos a tener esto? Obviamente va a estar en la dirección positiva. J. Después vamos a tener únicamente que determinar corriente en 450. Obviamente va a ser el seno, está lado el que estamos buscando, entonces va a ser 50 por 45 grados. Esto en. Ya que tenemos esto, lo único que vamos a hacer es simplemente resolver esto. ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar menos 159.10 más 35.7 en J más 318.20. Obviamente todo esto medido en newtons por una fuerza. Y finalmente, vamos con la fuerza 2. Esto que va a ser igual que tenemos aquí. Entonces, vamos a tener simplemente que sustituir 502 por coseno de 45, porque estos ya son los cosenos directores o los ángulos directores, a diferencia de la fuerza 1. Va a ser 600 coseno de 45 en I más 600 coseno grados J más 600 seno nosotros ya tenemos eso. ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar un valor 404 y más 300 J menos, obviamente esto en newtons, una fuerza también. Ya que tenemos esto de aquí, voy a borrar parte que ya utilizamos. Lo único que vamos a hacer es simplemente determinar la fuerza resultante. La fuerza resultante a qué es igual. La raíz cuadrada f r en x al cuadrado más f r en y al cuadrado más f r. Vemos directamente todos los valores que nos calculamos. Vamos a determinar fr ser igual f1 vector de poner, porque está dado en vectores, f1 más f2. Ya que tenemos esto, simplemente sumamos las componentes como corresponde. Es decir, vamos a tener menos 159
1 más 424. Y pues vamos a tener más 175.57 más los 3 J. Y finalmente vamos a tener más aquí 318.2 menos 3. Bien, va bien. Lo único que vamos a obtener es los. Ya resolviendo toda esa operación, vamos a tener que esto es igual a 165.6 n más 500 j más 8.2 en. Ya que tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es sustituir. Borramos esta parte y entonces procedemos a realizar lo siguiente. Una vez que ya tenemos hecho esto, simplemente sustituimos la fórmula resultante. Aquí, como este caso, la magnitud, lo que estamos determinando, damos esta rayita. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Nosotros sustituimos, esto es FRX, esto es FR en Y y esto es FR en Z. Obviamente esto lo elevamos al cuadrado y entonces nos va a dar que la magnitud de resultante es igual a 533 de newtons, que si nosotros lo aproximamos o bueno, redondeamos la cifra, es 634, es la magnitud de la fuerza resultante. Y ahora nos piden las direcciones. ¿Cómo se determinan? Simplemente es alfa es igual al coseno inverso, en caso de la fuerza resultante en X, que va a ser 200.16 dividido entre la magnitud que obtuvimos. En este caso, la que no está redondeada, para obtener un valor más exacto. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? 65.3 grados. Pues el ángulo beta. Tratamiento coseno inverso. En este caso va a ser la componente en Y. Va a ser 575.57 dividido entre la magnitud de 3.97. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Un valor de 24.8 grados. Finalmente, el ángulo gamma va a ser igual al coseno inverso, componente z, 2 entre 63. Y esto nos va a dar un valor de 88.4. Y con esto tenemos ángulos. Tenemos los ángulos directores y la fuerza. Y con esto el problema